Bueno. El bueno es una muy buena forma de arrancar, porque es como, bueno, vamos a hablar un poquito. Como vengo hablando en los últimos videos acerca de los temas de identidad, la imposibilidad pareciera de definirse y que sea algo constante, y ahí recorriendo un poco las ideas de vocación o la relación del yo con el mundo, básicamente, que hay un montón para decir de eso y creo que es un primer acercamiento de algo para empezar a charlar. Hoy me interesaba hablar un poco también como de la historia de la humanidad. Pero no es un plomo, y en algún punto me pasa que creo que es fundamental, por sobre todas las cosas, estudiar la historia del hombre. Que siento que hoy no sé si no está tan de moda o es un plomo. No sé qué es, pero me da la sensación de que hoy en algún punto pensamos el presente con conceptos del presente y que nos estamos perdiendo gran información que hay. Digo, porque la historia de la humanidad tiene muchísimos años, ha pasado por múltiples situaciones, seguramente situaciones que nosotros, con lo que somos hoy, no podríamos lidiar. Y más allá del gran desarrollo del ser humano, la psicología y la biología parecieran no haber cambiado tanto. Digo, el ser humano iba al baño desde que es hombre y hasta el día de hoy pareciera que no hay otra forma de quitar lo que uno quiere del cuerpo. Entonces hay algo de que han pasado muchísimos años, pero sin embargo seguimos siendo bastante parecidos a lo que fueron los seres humanos del comienzo de la historia. Me da la sensación de que hoy, no sé por qué movimiento del cosmos, estamos en esta idea de que la idea de utopía está mucho más cercana a las cosas. Como que nos hemos alejado un poco de la realidad como tal. La realidad con sus datos, con sus defectos, con sus virtudes claramente. ¿A qué le llamo utopía? A estas ideas de igualdad, de justicia, que como Platón bien presentó en su momento, son ideas, son ideales, son formas, y también hablo de la verdad, o sea, del bien, del mal, ¿viste? Como estas grandes palabras, que en el fondo el ser humano tiene en parte todas. Y tenemos la aspiración, obviamente, a un mundo justo y a un mundo igualdad. Pero que eso es imposible. Tiene sentido ese proceso de acercamiento, pero no así algún día llegamos a eso. Y eso creo que hay una diferencia como en las ideas utópicas de la vida y las ideas realistas. El ser humano tiene comportamientos y hay que estudiarlos y hay que entenderlos. Y esos comportamientos dan mucho detalle de lo positivo y negativo, ¿no?, que tenemos. Nosotros somos el conjunto de múltiples formas de todo eso. Hay gente que más, gente que menos. Cuestiones genéticas, cuestiones psíquicas, cuestiones contextuales, por sobre todas las cosas. Pero ¿qué pasa? La historia de la humanidad ha pasado por tantos espacios, por tantos escenarios complejos, oscuros, mucho más oscuros de lo que podemos entender hoy como oscuridad. Creo yo, había algo más del cuerpo con el cuerpo, ¿no? Entonces había más hambre, había más enfermedad, había más muerte, había más guerra. Estaba menos separado el hombre de las cosas. Hoy, con la digitalización, con la tecnología, en algún punto, las cosas están más lejos, ¿Qué pasa? Siento que hay algo como de que cuando achicamos nuestra... Y no hablo del estudio de la historia como la historia como cultura y como alguien snob, que sabe mucho de cultura y sabe mucho de arte. Hablo de la historia como una fuente de datos infinita. Hay mucho estudio sobre miles de temas. Se puede pensar la historia respecto de los relatos. A mí me interesan mucho los relatos bíblicos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, pero más que nada para entender cómo la psicología del hombre o el trabajo que hacen del bien y del mal, bueno. Pero después tenés la historia de los prostíbulos, que justo estoy con eso, la historia de la mujer, la historia de la guerra, y diversas. Esas son las con las que estoy lidiando en este momento. Pero, ¿qué me pasa? Porque creo que hay
muchas claves en todo eso que ha ocurrido y ha vivido el hombre. Viste, dejar de pensar que porque nosotros somos los contemporáneos de ahora, somos los que entendimos más que todos. Digo, a mí me ha pasado de estar de viaje y ver estas, tipo, las pirámides de Egipto. Yo realmente no sé si somos una evolución. O sea, no creo que necesariamente la historia, viste, sea una línea para arriba. Yo creo que en el fondo son distintas manifestaciones de, viste, vamos todos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, pero pensar que hoy somos mejores que antes, me parece, no me identifico mucho con esa postura. Me parece que hay mucho que aprender de lo que se ha vivido y sin embargo se sigue repitiendo. Entonces digo, no estamos mejor que antes, porque estamos mejor que antes en un montón de aspectos, ¿no? Digo, hoy el mundo tiene menos hambre que antes, hay menos guerras que antes, no hay dudas, pero digo, seguimos en relación con cosas oscuras, ¿no? Entonces siento que hay algo de entender la historia que es entender esos detalles de la psicología humana, de cómo se fue relacionando con las cosas. Más que nada porque si tuviésemos más cercana esa información acerca del horror, digo porque, no sé, pensar que el horror no es parte de la existencia, bueno, es alejado de lo real. Digo, el horror existe, la gente mala existe, la violación existe, el asesinato, ¿viste? Es como, esto ocurre. ¿Cómo hacemos nosotros para lidiar con estas cosas que ocurren? Y no hacernos, ¿viste? Los que, no, yo ni idea. No, che, hay que entender qué es lo que le pasa a un violador, cuál es el porcentaje de violadores, en qué circunstancias se parecen, cómo era antes. Digo, hay mucha información que estamos eligiendo omitir y no te digo solo que los especialistas lo sepan, ¿viste? Porque obviamente un psiquiatra o un psicólogo tienen un conocimiento mucho mayor, obviamente un doctorado en historia también. Siento como en algo, lo digo a nivel social cotidiano. Me parece que la historia vislumbra muchas más verdades de las que pensamos. Y entiendo que es una fiaca, obviamente, querer acercarse a lo que pasaba antes. Digo, si estoy en el presente, estoy con el presente. Pero digo, en la obsesión con el presente en algún punto me parece que le saca espacio a todo ese estudio y entendimiento de lo que ha ocurrido para por lo menos tener una forma de análisis un poquito, sí, más... entender las múltiples variedades de las cosas. Porque hay algo de pensar que como nuestro discurso obviamente es en algún punto un poco más limitado por cierta información que no es parte, digo, nadie quiere estar hablando ahora de las guerras que ocurrieron en el siglo XV. ¿Viste? Tenemos como los grandes resúmenes de la historia y medio que con eso vamos haciendo las conclusiones. Bueno, claro, no. Digo, hay muchos detalles en todo eso que ocurrió que es insoportable. No te digo que todo el mundo lo vaya a hacer, solo que me da la sensación de que nos enriquecería mucho más para entender las cosas del presente. Yo eso, digo, ahora estoy justamente estudiando como la contracultura feminista y es muy interesante como ver, por ejemplo, realmente la historia de las violaciones y todos los estudios que se hicieron a lo largo de los años. Y a mí como que me empieza a dar perspectivas mucho más amplias respecto de las cosas, que son en algún punto más realistas. Y esto en realidad es porque no quiero que nos alejemos de la realidad. O sea, tenemos ideas espectaculares respecto a un montón de cosas, pero las cosas ocurren de esta manera y hay que acercarse a cómo ocurren, ¿viste? El ideal de, no queremos guerras. No, obvio que no queremos guerras. Pero las guerras están. ¿Qué se hace con eso? ¿Qué se hace con eso? Digo, obviamente que somos todos moralmente superiores, tipo por enunciar esas ganas de que el mal no ocurra. El mal existe, el mal está y el mal está cerca y el mal está en uno. Entonces, siento como que darle un poquito más de entidad a todo eso que ha vivido el ser humano y que ha sobrellevado un montón de circunstancias, nuevamente, creo yo, mucho más violentas que lo que estamos viviendo hoy. Nos acerca un poco a cómo realmente es el ser humano.
Esto es, y no es fatalismo, para nada. O sea, a mí no sabes lo que me angustia acercarme a estas cosas, pero el mundo no es un lugar seguro para nadie. Y cuando uno en algún punto recorre, viste, los grandes relatos de la historia, se da cuenta que nunca lo fue y que seguramente nunca lo sea. Y entonces eso hace que el espectro como de idealista, de, viste, la seguridad por sobre todas las cosas, de repente decís, che, bueno, a eso no vamos a llegar. Entonces, ¿cómo hacemos para lidiar con lo que ocurre? Y ahí por eso aparece como todo el tema de la psicología, ¿no? Como entender realmente el cerebro humano. Es muy complejo. Es muy complejo, es muy oscuro, es muy rebuscado, es muy enrollado, está además metido, ¿viste? Con las emociones, con la circunstancia en la que uno nace. Entonces, no sé en realidad, ¿viste? Como que... Primero, me parece fundamental como esto, el que cuando... El no entender que hay mucha claridad respecto de todo, ¿no? Que las grandes ideas no necesariamente son liberadoras, que el estudio de la realidad es mucho más oscura de lo que uno piensa, que, uno pensaría que después del siglo XX no debería haber más guerras, y Ucrania y Rusia, Ucrania está viendo una invasión por un psicópata dictador asqueroso de Rusia. Entonces, efectivamente hay algo que... ¿Viste? Ay, qué seria que estoy. Y hoy estoy seria. Pero justo porque estoy con estos temas. Y de repente cuando me empiezo a meter, ¿viste? Y de repente estoy 3 horas leyendo este libro que es un bajón. El otro día pensaba, por ejemplo, viendo Adolescencia, que yo nunca la quise ver. Dije, ¿para qué voy a sentir estas mierdas? Porque la verdad es que es eso, en el fondo es ser... Y claro, ¿por qué la quiero ver? Porque quiero hacerme preguntas. ¿Qué es esto? Un chico de 13 años... Vi solo el primer capítulo porque después dije... distancia, o sea, vamos y venimos, pero con distancia. Y de repente entender, ¿viste? Che, ¿qué está pasando? Y ni siquiera es que Adolescencia remite a algo estadísticamente que está pasando por todos lados, porque leí también observaciones que no necesariamente representa a lo que está ocurriendo en Inglaterra, en Gran Bretaña. Pero y una pregunta que me hace con todo esto siempre, que vuelve al tema de la identidad, es, bueno, ¿y cómo funciono yo? ¿Viste? Como ese desafío constante en pensar que el mal no es lo ajeno, sino que el mal también lo puedo tener yo. ¿Y cómo hago para administrarlo de la mejor manera para que este mal no afecte? Porque siento que hay algo, ¿viste? Como que acompaña como esta idea utópica de cómo deberían ser las cosas, que también hay algo que acompaña a eso, que es el dedo señalador de que el mal está afuera. El mundo no es un lugar seguro, y entiendo yo y creo yo que la potencia de mal la tenemos todos. Entonces, mucho más que, obviamente los errores que vemos nos ayudan para mí a pensar y cómo me posiciono yo frente a ese horror. ¿Qué hago yo? ¿Viste? En mi espectro de vida. ¿Cómo funciono? Y bueno, me fui para ahí. Pero me quiero como alejarme lo más posible de conclusiones tipo fáciles, reduccionistas, simplísticas de las cosas. Me parece que todo tiene una variedad de complicaciones avasallante y que cada uno desde su área se va acercando. Leo mucho a una feminista de los 60 que es historiadora del arte, y ella dice que entendiendo la historia y a su vez la historia del arte, o sea, el arte que acompañaba esas manifestaciones del ser humano en aquellos momentos, ella se encontró con todas estas verdades que no necesariamente decís, que van a estar vivos, pero verdades al fin, y verdades que en algún punto nos hacen madurar en la realidad de las cosas, y que hay mucho que estamos eligiendo no ver, ¿no? Y llegamos como a ideas como simplemente esto y esto, y no es esto y esto. Son un montón de cosas.
Y bueno, siempre me da esa sensación como de si uno tuviese como, no sé, el tiempo para poder indagar como en los grandes relatos y entender cómo eran las cosas antes. Y, y es complejo también, ¿viste? Porque uno en la historia a veces omite ciertas cosas, entonces, no sé. Lo traigo quizás compartir desde mi sensibilidad a entender y esa frustración de entender que la utopía nunca es real y que nos toca, como seres humanos habitantes de esta época, entender nuestra época y no analizar la historia con los ojos del presente, sino la historia con los ojos del pasado, para así captar toda esa información psicológica, biológica, y así tener conocimientos más certeros, y entender que, bueno, que es difícil, que el ser humano es difícil en sus formas, que no todos somos iguales, que de la misma manera que hoy existen la cantidad de religiones que existen, digo, entender la lógica de cada una, entender que hoy estamos supuestamente mucho más unidos que antes, pero a la vez no estamos tanto más unidos. Si estamos hechos para estar completamente unidos como globo, no sé, creo que las discusiones son muchísimas, y que no es tan fácil llegar a las conclusiones al día de hoy. Y tampoco, y en esto de lo realista, creo que hay algo muy interesante en entender mucho más los datos de las cosas y no simplemente la idea que tenemos de las cosas. Porque ahí se esconde mucha verdad. Verdad que es incómoda de escuchar y incómoda también, viste, en eso de uno mismo, como, bueno, qué bajonera, Paz. Bueno, no sé, qué sé yo. Creo que es eso. Un poco eso. Vamos a dejarlo ahí. Tampoco voy a ir entrando igual, como en ciertas observaciones que empiezo a tener en esto de que estoy generando esos vínculos. Y estoy, la verdad, empapándome mucho más viste, los estudios, las investigaciones. Y de repente decís, claro, esto hay que darle más bola, ¿viste? Porque, bueno, qué sé yo. No, pero en serio, lo digo en serio. Lo digo muy en serio. Bueno.